Bueno, estoy muy contenta de tener hoy al doctor Sebastián Podlipnik. Sebastián, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Ay, muchas gracias, Ariadna. De verdad, también es un placer estar contigo en este tema que yo creo que es súper interesante de eje piel-cerebro y a ver qué tal nos va hoy con estas preguntas que serán muy interesantes. Yo estoy segura Sí. que voy a aprender muchísimo de ti, que todas las personas que nos van a escuchar, porque esta conexión, ¿no? de piel, cerebro, de estrés y piel es una de las grandes preguntas, ¿no? Sí. de hoy en día de muchísimas personas, ¿no? Vivimos en un mundo, un estilo de vida, ¿no? Completamente frenético y nos preguntamos muchas veces, ¿no? Cómo esto se va a trasladar, a manifestar en nuestra piel. Entonces vamos a por ello y sería, ¿no? Increíble, yo creo, empezar con un poco la base, ¿no? Más científica de esta conexión, ¿no? Cerebro, piel, estrés, piel. ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien. Yo creo que a ver, este es un mundo muy apasionante porque tenemos un eje que nos conecta la piel con el cerebro. Y tenemos que pensar cómo lo puede hacer para que lleguemos a que cosas de respuesta de nuestros cerebros se manifiesten por la piel. Pero quizás antes de empezar me gustaría un poquito definir lo que es el estrés en realidad y cómo se manifiesta, ¿eh? Y el estrés no es algo malo por sí mismo, de hecho el estrés es algo bastante bueno si lo ponemos en la situación correcta. El estrés al final nos prepara, es un mecanismo un poco de respuesta-huida o ataque-huida, en la cual nuestro cuerpo frente a un estímulo que es estresante, un estímulo que es agudo, que es de amenaza, tiene que responder haciendo algo. Y este estímulo lo que va a hacer nuestro cerebro, que los detecta el cerebro, le va a indicar a nuestro cuerpo mediante un eje que se llama el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que va a liberar ciertas hormonas que nos va a preparar para este momento agudo. Y no sé si te puedo dar un ejemplo que quizás lo va a hacer de forma más fácil. Y un Sí, ejemplo muy sí, adelante. sencillo, un ejemplo muy sencillo, es el típico ejemplo del jabalí que está vagando por el desierto en África y mientras está comiendo, pues detecta que al acecho hay un león. Y ese momento en el cual detecta esta amenaza, en su cuerpo pasan muchas cosas. Y nosotros hemos sentido que empieza a dar palpitaciones, el ritmo cardíaco se acelera, que las pupilas se dilatan, que empezamos a tener una respuesta que estamos listos para huir o atacar. Y en nuestro cuerpo pasan algunas cosas, como que se liberan adrenalina y también cortisol, que son las dos hormonas de respuesta de este eje, las principales al menos. Y esto si pasa de forma aguda, pues está bien, pasa este momento, el jabalí huye y luego vuelve a su estado basal. Pero a nosotros como personas nos pasa en el día a día que estímulos que quizás no sean tan amenazantes, pero problemas en el trabajo, problemas en la casa, algún problema con algún paciente, en nuestro caso, pues va desencadenando de la activación de este eje continuamente. Y si esto lo mantenemos día al día, vamos a tener toda esta respuesta de forma continuada al final, como un círculo vicioso. Y eso va generando ciertos, después, respuestas a nuestra piel que ya les contaré ahora también. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Este ejemplo creo que es muy visual, nos ayuda mucho, ¿no? A situarnos, a entender esto. De hecho, seguro que a muchas personas que nos escuchan, a mí misma, ¿no? Del estrés, la piel, incluso, no sé, sudor, ¿no? Tiene, Ya. ¿no? Mucha manifestación, pero es interesante, ¿no? También tener la parte química, la adrenalina, el cortisol. Y también me quedo con lo que has mencionado, ¿no? De este nivel de estrés constante, ¿no? Y entonces esta inflamación constante que va Sí. trabajando allí ¿no? De manera invisible, si quieres. Entonces, Sebastián, ¿qué ocurre cuando tenemos, ¿no? Este nivel de estrés tan constante y cómo, qué suele ser, ¿no? La primera manifestación o cómo puede darse el caso en la piel? Vale, sí, es muy interesante cómo afecta la piel. Entonces, como ya te he contado, el estrés agudo es eustrés, es normal, pero un estrés crónico ya lo llamamos estrés patológico.
y lo que va haciendo básicamente es mantener este eje hipófisis suprarrenales activado constantemente y va haciendo que tengamos niveles más altos de cortisol, niveles más altos de las catecolaminas como la adrenalina. Esto, cuando vamos a la piel, se va a manifestar como un estrés también en la piel, con producción de radicales libres, con especies reactivas de oxígeno, y va haciendo inflamación crónica, va haciendo que las heridas tarden más en cicatrizar, se va degradando el colágeno. O sea, es un poquito como lo que va pasando también con la exposición solar, que vamos teniendo un factor externo que va degradando nuestra matriz extracelular de la piel, nuestro colágeno, y nos hace, entre otras cosas, envejecer prematuramente. Bueno, es un punto, ¿no? Ahora estaba pensando en esta parte de el envejecimiento, ¿no? Más prematuro, Sí, porque estamos todo el día estresadísimos, digo, bueno, ¿cómo vamos a estar, ¿no? Dentro de poco. Pero, sí. pero sí que, ya ves. Ya. Pero entonces, hemos hablado de estas vías, ¿no? Ujú. Metabólicas, endocrinas, y un poquito quería entender, ¿no? En consulta, cómo te llega un paciente y cómo normalmente abordas este tema del estrés, porque ese es un tema que la gente tiene en la cabeza cuando vemos una condición, me invento, psoriasis, ¿no? Sí. Rosácea. Es algo que el estrés viene directo y dices, uff, ¿no? ¿Qué está Ya. pasando? ¿O no? Pues sí, la verdad es que hay enfermedades que las asociamos mucho con el estrés. Y te nombraré algunas, como por ejemplo, que es, por ejemplo, la psoriasis. Sabemos que periodos estresantes pueden hacer brotes o empeorar la psoriasis. Otra muy típica es la alopecia areata. No sé si has escuchado la alopecia areata, que se forman placas alopécicas bien definidas de forma aguda por el estrés también. No sé, el estrés no es la causa, pero muchas veces sí que es un factor agravante o desencadenante muy importante. La dermatitis seborreica, el acné, son todas enfermedades que si aumentamos la inmunosupresión producida por el cortisol o aumentamos también lo que se produce con los radicales libres, pueden manifestarse de forma más intensa. O pacientes que directamente debuten con alopecia areata en un periodo estresante de la vida, cuando tenemos un problema importante, cuando muere un familiar. Entonces sí que podemos ver estos periodos de estrés que se manifiestan con ciertas enfermedades muy clásicas. Y de hecho, Sebastián, otros ejemplos que aplican podría ser el Mm. de manchas de manera prematura, también es un caso que aplica. El de manchas prematuras quizás no es tan conocido, no es tan estudiado y no lo relacionamos tan directamente con el estrés, pero sí que es verdad de que tiene una parte muy importante. Y lo vamos viendo, por ejemplo, en las manchas en la cara, manchas solares, en las cuales sabemos que tenemos el sol, que es el factor más importante, pero también si le agregamos al sol y a la genética el estrés por encima, se van a degradar más la matriz extracelular, que al final podría ser también más manchas en estos pacientes. También vamos viendo, también como te contaba, del envejecimiento, que quizás manchas lo asociamos también con el envejecimiento, pero el envejecimiento con el estrés vamos viendo cómo se degrada de forma más rápida la matriz extracelular. Y entre las principales proteínas está el colágeno, que se va degradando de forma más rápida. O sea, es decir, pacientes, si vemos dos hermanas gemelas, una que vive con estrés continuo, seguramente notaríamos en la hermana estresada, que llamamos estos factores del exposoma, cómo va a envejecer más rápido. Es muy interesante, ¿no? Lo que mencionabas ahora, ¿no? Y ya entrando en el campo del exposoma, que de hecho hemos hablado en esta cápsula de episodios, arrancamos hablando del exposoma, o sea que te agradezco mucho que lo hayas también mencionado ahora. Entonces, realmente, ¿no? Es un puzzle, ¿no? El estrés es realmente un factor que tiene, ¿no? Una importancia relevante en el envejecimiento, en la salud de la piel. Ahí quería preguntarte, Sebastián, Sí. la evidencia que hay detrás, ¿no? Los estudios que se han Ujú. hecho para conectar, ¿no? Estrés, estas hormonas y esta parte más de, ¿no? Impacto en la piel.
Pues sí, la verdad es que eso es lo que se estudia bastante y lo que nos gusta, o sea, lo que nos gusta a los investigadores es ver la evidencia, ver cómo se comportan este tipo de moléculas en el cuerpo y de la forma de medirlas. Y hemos visto de forma bastante importante cómo pacientes que mantienen estrés más prolongados aumentan los niveles de cortisol, por ejemplo, o de catecolaminas, que es como la adrenalina, noradrenalina y otros también. Y cómo esto, si tomamos biopsias de piel o vamos estudiando el nivel de la piel, vamos viendo cómo se produce mayor nivel de radicales libres o se degrada más rápidamente las matrices de colágeno. Entonces, por ejemplo, podría ser un tipo de estudio que vamos viendo. También a nivel más clínico, vamos viendo cómo pacientes que escriben de cierta forma un estrés más elevado van presentando una prevalencia más alta de ciertas enfermedades o más brotes de ciertas enfermedades como dermatitis atópica o psoriasis. Por lo tanto, a veces hay cosas que las vemos a nivel de laboratorio o también a veces a nivel clínico. Y en esta misma línea vamos viendo de forma más científica cuáles son las vías que se van activando en todo este eje del cerebro y la piel. Y la más importante seguro que es la del eje hipotálamo-hipófisis y suprarrenal, en la cual las dos hormonas principales, que es el cortisol elevado va a ser en esta respuesta aguda de que se libere más glucosa a la sangre, que haya más estrés oxidativo, porque de forma aguda nos da igual. De hecho, queremos huir o atacar, pero de forma crónica tener más glucosa en la sangre, tener más radicales libres, pues va a ser perjudicial a largo plazo. Y también las catecolaminas, la adrenalina va a ser de la misma forma. Este efecto de palpitaciones también va a ser de efecto de estrés oxidativo y con el tiempo también va a ser los efectos crónicos. Y otra cosa importante del cortisol, también nos va a inducir cierta respuesta inmune, va a disminuir la inmunidad. Vamos a entrar en una cierta fase de inmunosupresión, que no es como una inmunosupresión de una enfermedad grave, pero sí que son niveles más bajos de inmunosupresión que pueden hacer que se agraven ciertas enfermedades, como la psoriasis, por ejemplo, o también la eczema atópico. Luego también, con más relacionado con el envejecimiento cutáneo, estamos viendo cómo este estrés patológico crónico va a cierto daño a los telómeros. Y quizás has escuchado esto de los telómeros, que los telómeros, cuando son largos, son sanos. Pero a medida que vamos envejeciendo, se van acortando y van haciendo algo que se llama envejecimiento celular. Los telómeros cortos, cuando hay estrés, se van acortando de forma más rápida, según algunos estudios que hemos visto. Por lo tanto, vamos viendo cómo también estos pacientes aumenta el efecto del envejecimiento a nivel celular. Y una tercera cosa que también vamos viendo bastante en algunos estudios es cómo relaciona el estrés también con la función barrera de la piel. Nuestra piel es una capa impermeable, por así decirlo, que mantiene el agua dentro y no deja que salga para mantenerla hidratada. Pero con todos estos factores de activación del eje cerebro-piel, vamos haciendo que esta permeabilidad vaya siendo mayor y vayamos perdiendo nuestra capacidad de hidratación. Y eso va haciendo que la piel se vea más delustrada, más seca, con más tendencia a eczemas en el tiempo. Por lo tanto, al menos con estos estudios, yo creo que puedo tener un ejemplo bastante claro de cómo se afecta nuestra piel. Bueno, esto es fascinante, ¿no? El impacto que tiene y de hecho cuando decías, ¿no? Incluso a nivel celular hay muchísimo, ¿no? Que estudiar, que trabajar, que también comunicar sobre este tema. Estoy aprendiendo mucho, la verdad que sí. Qué bueno. Y, y entonces, claro, la parte de evidencia, ¿no? Científica es muy importante cuando la trasladamos más, ¿no? En la parte de clínica, de hablar con, ¿no? Personas que nos están escuchando. Seguro que una de las preguntas clave que ahora mucha gente está pensando es, vale, entonces no me puedo estresar o tengo que manejar el estrés de mejor manera. Sí, Y de hecho aquí quería preguntarte, Sebastián, sé que es un tema sí. complejo, ¿no? Pero un poquito cómo abordas, ¿no? El abordaje de esta parte en clínica, ¿no? ¿Qué le dices a una persona, ¿no? Que tiene un caso de psoriasis, que se ve, ¿no? También más impactada por cierta ansiedad, etcétera. ¿Qué se puede Yeah. hacer en este abordaje?
Bueno, es algo que yo me tomo bastante en serio y se lo intento explicar a los pacientes siempre, de que las patologías que le está pasando, que normalmente son en patologías crónicas, estamos hablando de eczema, psoriasis, dermatitis seborreicas, acné de la mujer adulta, que hoy en día también está muy en boga también, son temas que podemos mejorarlos con medicamentos y podemos hacer tratamientos dermatológicos. Pero al final, lo más importante es que tienen que entender de que el estrés es uno de los pilares fundamentales por los cuales se sigue agravando o sigue presentando brotes de esta enfermedad. Por lo tanto, lo primero es hacer consciente al paciente de que tiene una responsabilidad también en cuidar su cuerpo y, por así decirlo, cuerpo y mente, ¿no? De intentar hacer cosas para manejar el estrés que se está teniendo en el día a día. Dentro de ellas, no sé, ahora te cuento si dentro de ellas cuáles quizás recomendamos también, que no es nada del otro Sí, por mundo. favor, de hecho. A Bueno, ver, pero que no, cualquier, ¿no? Tip, yo creo que todo esto puede ir ayudando, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos cuáles son estas recomendaciones. A ver, para mí, por ejemplo, que tengo también una vida que se podría llamar bastante ocupada, estresada, pero yo creo que lo manejo bastante bien, porque me gusta mucho el ejercicio, por ejemplo. Entonces yo creo que el ejercicio regular, un ejercicio físico, ya sea el yoga o a mí me encanta el CrossFit, ¿por qué no? El CrossFit o lo que sea que te haga tener un ejercicio regular, son unas cosas que ayudan a manejar muchísimo el estrés. También la dieta, una dieta rica en antioxidantes, porque como sabemos, el estrés crónico va produciendo radicales libres, que producen oxidación, producen daño. Que tengamos una dieta rica en antioxidantes, una dieta sana, equilibrada, también es un segundo pilar muy importante para el manejo del estrés en estos pacientes. Y es más, hemos visto cómo pacientes que solo cambian estas medidas en su vida, bajan de peso, mantienen dieta saludable, mejoran de muchas dermatosis. No solamente las que les he dicho ahora, pero sí que hay más dermatosis que solamente interviniendo a este nivel ya podemos cambiar muchísimo. También yo creo que es muy importante hoy en día, y lo veo como una herramienta muy útil, el mindfulness, la meditación, que también nos ayuda en estos momentos, hemos visto cómo lo hacen a reducir los niveles de cortisol en el cuerpo. Por lo tanto, dedicarle a veces, yo no soy un experto en mindfulness, pero sí que tengo muy amigas que se dedican mucho a ellos, pero a veces dedicando unos minutos al día a hacer estas prácticas también nos puede ayudar muchísimo. Y aunque hay otra cosa que no es directamente algo que podamos hacer desde dentro, pero sí otra cosa que es muy importante para mitigar un poco el daño del estrés crónico, es también protegernos frente al resto de todas las cosas que conforman el exposoma. Y dentro de ellas, para mí, el sol es de las más importantes, que está comprobada de que el sol es lo que más nos va a afectar en nuestra piel en la vida, lo que más la va a manchar, fotoenvejecer, adelgazar. Por lo tanto, además de protegernos y de cambiar nuestros hábitos de vida, está bien también tener una fotoprotección adecuada. Y no me refiero a ponerse el protector solar, me refiero a tener conductas saludables con el sol. Es decir, protegerse con una gorrita, gafas de sol, intentar evitar el sol en las zonas más, en las horas más intensas de radiación ultravioleta, porque el protector solar al final, si lo ponemos, pero luego nos vamos a broncearnos, es exactamente casi el mismo daño de que no ponerlo. Por eso está bien que nos vayamos cuidando de una forma bastante responsable en general. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Todas estas recomendaciones. Al final creo que es muy consistente con todo lo que llevamos de esta cápsula de podcast, ¿no? Donde hemos hablado de manera muy holística. Hay un episodio, ¿no? De dieta, bueno, Sí, de hecho varios, ¿no? Mencionamos nutrición, microbiota, que de hecho cómo podemos potenciar la salud de la piel a través de incluso la claro. modulación de probióticos. O sea que te agradezco mucho porque realmente, ¿no? Es muy consistente. Me encanta lo que dices de salud mental y toda la parte de mindfulness, que a veces, bueno, puede parecer que no ayuda. Y de hecho, un pequeño secreto, yo de hecho cada día tengo que meditar 5 o 10 minutos porque si no me pasa, vivimos en un mundo como CEO, tengo que tomar tantas decisiones que es pam, 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 ¿no? Y de hecho te agradezco un Sí. montón que lo hayas mencionado. Sí, sí, porque No, cuando lo has que es dicho digo, así, bueno, claro. algo hago bien, ¿no? Sí, De sí. estos tips.
Qué bueno. Pero hay dos cosas que me gustaría profundizar un poquito más contigo, Ujú. Sebastián. Una es la del sol y la otra Sí. parte es la de los radicales libres, que has mencionado varias veces, pero quizás entramos Ujú. ahora en la parte del sol, ¿no? Que, bueno, Vale. nos gusta mucho, ¿no? Tomar el sol, vivir en un, ¿no? Entorno, geografía con sol, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que es ¿no? Puede impactar mucho la piel. Ahí sí que quería preguntarte si esto es un mito o es real. La piel, digamos que no olvida si nos quemamos varias veces a lo largo del tiempo. ¿Esto realmente es verdad que la piel no olvida eso? Pues sí, es así. La verdad es que nosotros los dermatólogos lo llamamos que la piel tiene memoria. O bueno, así lo conoce la gente al final, que el daño solar se acumula en la piel y va generando con el tiempo ciertas manifestaciones. Y esto va pasando desde el primer momento en que nacemos. Por lo tanto, la fotoprotección es muy importante desde el día uno hasta, pues, hasta el día que sea, ¿sabes? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el sol, más específicamente la luz ultravioleta, va generando mutaciones en nuestro ADN de la piel. Y este ADN que está mutado se va a ir replicando y va a ir replicando con el tiempo esas mutaciones. A medida que pasan más años, vamos a empezar a ver las primeras manifestaciones, que son la piel más adelgazada, la piel más manchada. Vamos a ver también ciertas zonas que empiezan a aparecer venitas superficiales, como en el escote, como en la cara. Y también, obviamente, van apareciendo las arrugas también, que son aquellas arrugas que ya no son de la gesticulación, sino que son de la piel que va perdiendo su turgencia y elasticidad. Y lo que los invito a todos a hacer es que se miren un momento el dorso del antebrazo, la parte que siempre está fotoexpuesta, porque así podrán ver el daño que han creado toda la vida. Y luego giren el antebrazo y miren la parte interna del antebrazo. Y comparen esa piel, porque al momento de nacer esa piel era exactamente igual. Y la única diferencia entre la piel de la parte del dorso o de la parte que está interna es la exposición solar. Por lo tanto, si es muy diferente una piel de la otra, está muy manchada, muy adelgazada, muy seca, verán que todo eso es consecuencia de la exposición solar que han tenido toda la vida. Y luego la última consecuencia, que es a lo que yo me dedico mucho, es el cáncer de piel. Por lo tanto, pacientes que han tenido exposición prolongada al sol toda la vida van a tener una incidencia mucho mayor de cáncer de piel, tanto del melanoma como el cáncer de piel no melanoma. Bueno, qué importante, ¿no? Este mensaje, Sebastián. Y de hecho, bueno, sí, luego yo me voy a inspeccionar todo esto, pero no, realmente tiene mucho sentido, ¿no? Y evidentemente es un factor, un mensaje clave que vamos a destacar como parte del episodio del podcast, la cápsula, porque realmente puede ayudar, ¿no? A muchas personas a ser conscientes y que sea más temprano, que no esperemos a cuando esto, ¿no? Crezca, sea un efecto bola de nieve. Entonces, mensaje muy, muy, muy ya interiorizado. Y el segundo punto que quería preguntarte es sobre los radicales libres que has mencionado antes, ¿no? Y sobre todo cuando decías toda la parte más celular, que por cierto, muy, muy, muy fascinante la parte que comentabas que el sol genera estas mutaciones, ¿no? Incluso en ADN, es brutal. Pero ¿podrías Sí. explicarnos un poquito más sobre los radicales libres? ¿Qué son exactamente? Porque seguramente hay gente, personas que nos estarán escuchando que quizás no saben qué es, ¿no? Y creo que es muy interesante que nos lo expliques. Vale, sí. Una cosa antes solamente quería comentar de la fotoprotección, ya que estamos con el tema sol. Es que a veces pensamos que fotoprotegernos es poner la crema de protección solar. Y de hecho lo que queremos los dermatólogos no es que nos pongamos la crema de protección solar y vayamos a tomar el sol, sino que es como tomar conductas de fotoprotección, que al final es evitar el sol. Yo sé que necesitamos cierta cantidad de sol al día para generar vitamina D, pero se produce bastante rápidamente con poca exposición en la mañana.
y después de eso no es que seguimos produciendo de forma continua vitamina D, porque no es así. Por lo tanto, mensaje clave es, no crean que por ponerse la crema de protección solar ya estamos protegidos del sol al 100% todo el día. Si voy a buscar estas instancias de cuidarnos un poquito más de la exposición solar directa. Y ahora radicales libres. Los radicales libres se producen cuando existe alguna inflamación o alguna injuria como la reacción ultravioleta en la piel, la cual va a hacer que se produzcan moléculas que son muy inestables en nuestra piel, que roban electrones y tienden a crear inflamación o degradación de la matriz extracelular o mutaciones en el ADN, que van a hacer que se produzcan estos daños como las mutaciones del ADN del sol. Estas mutaciones le llamamos pirimidinas, que van haciendo que el ADN se va plegando de forma anómala y con el tiempo teniendo ciertas consecuencias. Pero también los radicales libres pues, se pueden producir en estados proinflamatorios. Por ejemplo, cuando tenemos hiperglicemias, estados inflamatorios, ¿vale? En los cuales se van a producir también este tipo de mutaciones, la degradación del colágeno, degradación de la elastina, porque son moléculas que son muy inestables y van haciendo como un daño localizado en donde están produciéndose. Entendido. Súper útil tener también, ¿no?, este contexto. Y Ujú. al final, ¿no?, estos radicales libres como que van actuando de manera un poco invisible, ¿no?, en silencio, pero están allí, ¿no? Al final es un poco esa inflamación invisible, es un concepto correcto. Sí, lo hacen dependiendo del tipo, son invisibles en general, pero lo estamos viendo en la piel, porque la piel, cuando tomamos el sol y se van produciendo las mutaciones en la piel, es por los radicales libres, que son estas moléculas inestables que van haciendo mutaciones en la piel y que luego van dejando manchas, adelgazamiento de la piel, van dejando telangiectasias, van haciendo estas manifestaciones o incluso crear las mutaciones que finalmente se manifiestan con cáncer de piel. Y quizás en la piel son mucho más evidentes, pero quizás en otros órganos son los que también terminan en un estado proinflamatorio generalizado, terminan diciendo enfermedades también como la diabetes o otras enfermedades también metabólicas crónicas. Wow. Muy, muy interesante, Sebastián. De hecho, sí que a lo largo de la cápsula hemos hablado, ¿no?, de manifestaciones entre diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, realmente esta inflamación, ¿no?, que está allí, que va trabajando, va a manifestarse de alguna manera. Claro, claro, por ejemplo, dietas desequilibradas, que estamos hablando de dietas, ya sabemos que no está muy estudiado el efecto, pero sí que es verdad que el estrés crónico va alterando nuestra microbiota. Este estrés crónico también va produciendo radicales libres. Y en este estado, o sea, cuando tenemos radicales libres de más, generamos estados proinflamatorios. Estos estados proinflamatorios son los que generan mutaciones en las células, lo que finalmente pueden desencadenar también un tipo de cáncer. Por eso, estados proinflamatorios hiperglicémicos, que son los que se producen por el cortisol elevado, son los que tenemos que intentar evitar. Y por eso también, en cierta Mm. forma, creo que somos tan responsables nosotros de intervenir y prevenir, más que luego llegar y curar. Total. Bueno, este también creo que es otro mensaje clave, ¿no?, el de la prevención y de hecho, bueno, espero que este episodio juntos de alguna manera pueda ayudar, ¿no?, a personas que nos escuchan de hacer clic. Bueno, voy Sí. a, ¿no?, protegerme más del sol y me ha encantado lo que decías, que no solo poner una crema solar, sino que es un comportamiento, una conducta alrededor de eso, o sea que nos quedamos con eso también. Sebastián, yo quería preguntarte un poquito. Ujú. ¿Cómo ves en los próximos 5 o 10 años, ¿no?, este espacio, ¿no?, esta conexión estrés-piel avanzando todavía más en la ciencia, más estudios, más divulgación? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que de aquí a algunos años más tendremos más estudios investigando mejor aún la relación de ciertas enfermedades y condiciones relacionando al estrés crónico y nuestro eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Realmente entenderemos mejor cómo se activan estas vías y cómo son algunos responsables de activar ciertas enfermedades como la alopecia areata.
Me gustaría tener esta información más detallada, más estudiada, porque de esa forma intervendremos mejor con los pacientes. Podremos indicarles en lo que haga falta, por ejemplo, ayuda psicológica para manejar el estrés. O podemos indicar de forma más efectiva, quizás, deporte. O quizás existan también ciertas intervenciones que ya están muy de moda hoy en día, que influyan también en el estado metabólico, para que disminuyamos todo este estrés oxidativo. Y también, que ya está hace muy poco tiempo, o bueno, no muy poco tiempo, pero en los últimos años está más de moda, todo el tema de la microbiota. E investigar cómo el estrés afecta a nuestra microbiota y de esa forma cómo la microbiota puede inducir ciertas enfermedades. Si entendemos mejor todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, yo creo que podemos tomar medidas mucho más efectivas para prevenir enfermedades e incluso muchos tipos de cánceres en el futuro. Solo teniendo esta herramienta que es súper poderosa, que es tener información. Sí, de hecho, bueno, a mí me encanta formar parte de estas sesiones porque se aprende mucho y de ahora cuando hablaba, Sebastián, yo pensaba, ¿cómo mola realmente estoy hablando, ¿no? Contigo, que eres, ¿no? Un dermatólogo, un gran experto en el espacio y tener esta visión también de mindfulness, ¿no? Potencialmente ayuda psicológica, deporte, poder incorporar la parte de dieta, microbiota en esta conversación, ¿no? Que al final pues es un 360, ¿no? No es solo la piel como tal. O sea que la verdad que yo creo que es muy prometedor, es un mensaje muy, muy positivo. Y tengo muchísimas ganas de también, ¿no? Seguir esta trayectoria en los próximos años, ojalá poder tener, ¿no? Más información para lo que decías justamente. Ay, sí, también creo que todo el cuerpo está conectado realmente. Hay muchos sistemas hoy en día que no sabemos cómo funcionan completamente, pero cada vez estamos entendiendo mejor la relación del cerebro, piel, microbiota, etcétera, inmunología, y la cual nos llevará seguro que al futuro a hacer tratamientos mucho más holísticos. No solo que enfoquen la patología, sino que enfoquen también el ambiente del paciente. Quizás mejorando el estrés, quizás tengamos mejor respuesta a la inmunoterapia, porque quizás este estrés crónico produce cortisol y produce inmunosupresión y el tumor de ese paciente puede ir peor. O también escuchaba cómo la alimentación, tener un estado hiperglicémico, produce que tumores tengan mayor tasa de crecimiento. Al final, si entendemos todo esto y podemos tomar acción desde el paciente también, hacerlo responsable, seguro que podemos prevenir muchas enfermedades o que los tratamientos sean más exitosos. De hecho, sí, otro mensaje importante es el de la prevención y con eso ya quería ir un poco ya concluyendo el episodio contigo, Sebastián, y quería preguntarte cuál es el mensaje, ¿no? Ahora, pues, las personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje les dirías, ¿no? Sobre todo alrededor de esta conexión eje cerebro-piel con el que se quedan hoy cuando te escuchan. Ok, yo creo que el estrés es otro punto fundamental del exposoma. Así como el exposoma, sabemos que es todas las cosas externas que nos influyen en nuestro cuerpo, ya sea para el envejecimiento o producción de enfermedades. Si entendemos las cosas que nos hacen daños, como el sol, que es muy claro, o como el estrés que le estoy explicando ahora, seremos capaces de tomar medidas preventivas y de esa forma quizás en el futuro evitar en muchas pacientes o muchas personas enfermedades crónicas, brotes de dermatosis importantes o incluso la prevención de cánceres de piel. Así que yo los invito a que tomen el estrés de forma seria y tomen conductas para las cuales podemos trabajar en ello. Fantástico, Sebastián. Tomemos el estrés de una forma seria, súper mensaje. Un gran placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias. He aprendido un montón y aquí vamos a seguir divulgando y apoyando a toda la comunidad científica, llevándola a personas, ¿no? y pacientes. Muchísimas gracias, Sebastián. No, muchísimas gracias a ti, Ariadna, por la invitación y ha sido un placer compartir este ratito contigo. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, Un abrazo. adiós. Adiós.